Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todas y todos. Hoy vamos a hablar de políticas de desarrollo productivo y de crecimiento económico en la pospandemia. Pero es difícil hablar de la pospandemia sin primero decir algo acerca de la pandemia, cómo salimos de donde estamos y cuál es el impacto económico que ha tenido este tremendo shock en la sociedad y en la economía chilena. Esta es una crisis única y conviene partir desde esa observación. Yo llevo 25 años, casi 30 años dedicado a la investigación económica de diversas crisis en América Latina, en el mundo y en Chile. Hemos vivido crisis económicas, financieras, inflacionarias, de la deuda externa. Nunca habíamos vivido, ni en Chile ni en el resto del mundo, una crisis en la que el gobierno le dijera a los trabajadores que por favor no trabajen y en que se le dijera a las empresas que por favor no produzcan. En la jerga de los economistas, esto constituye un shock de oferta negativo formidable y que nos está dando en todo el planeta, y Chile no es la excepción, caídas en el Producto Interno Bruto sin precedentes. En el caso de Chile, todos lo sabemos, en el segundo trimestre más de 14% comparado con el mismo periodo del año anterior. Pero para América Latina y para Chile este no es solamente un golpe en la nuca, no es solo un shock, son 5 shocks. Por una parte está lo sanitario, que nos impide salir a trabajar, nos deja en cuarentena y evidentemente también genera miedos y temores acerca de lo que el futuro pueda traer. Pero para los países emergentes como Chile también ha habido un shock negativo en el precio de las exportaciones, que ahora empieza a revertirse. Por estos días hemos visto cómo el cobre se recupera, pero convengamos que por cerca de un año estuvo a niveles muy bajos. Ha habido también una caída grande, y este es el tercer shock, en el volumen de comercio. La Organización Mundial de Comercio estima que es posible que el comercio de América Latina en volúmenes se contraiga en más de un tercio en el curso del año 2020. Hay también un colapso en ciertos servicios que son fuentes importantes de moneda extranjera, de moneda dura, de exportaciones. Pienso en el transporte aéreo, en el transporte marítimo, en el comercio, en otras exportaciones de servicios. Y finalmente, y esto es quizá lo más grande y lo más preocupante, ha habido fluctuaciones y muchísima inestabilidad en los flujos de capitales desde América Latina y hacia América Latina, incluido Chile. Tuvimos masivas salidas en los meses de marzo, abril. Ha habido una cierta recuperación desde entonces, pero es un poquito engañosa esa recuperación, porque son los gobiernos los que se están endeudando en el extranjero, cosa que está bien. Si un gobierno puede hacerlo, este es el momento para hacerlo, pero eso oculta la realidad dura de que en muchos países, y Chile no es la excepción, el sector privado más bien está sacando capital del país y no trayendo capital al país. Raya para la suma, esta es una crisis económica gigantesca. A mí me tocó la gran crisis internacional del año 2007, 8, 9, hasta el 10. En ese momento la sentimos grandísima y efectivamente era muy grande. Esta es aún más grande y probablemente va a ser más duradera. Y ese es el segundo punto al que quiero referirme. Creo que la recuperación de esta crisis va a ser lenta, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar en políticas de crecimiento económico o de desarrollo productivo. Primero, el control de la pandemia en Brasil, en México, en Perú y también en Chile ha sido lento. Hemos andado más lento que los países asiáticos, más lento que buena parte de los países europeos, y por lo tanto, mientras más tarde la contención del contagio, más tarda en recuperarse la actividad económica. Segundo, como la crisis no ha sido breve, sino que se ha alargado, hay muchas empresas que probablemente estaban sanas hace un año, razonablemente sanas hace 3 o 4 meses, pero a punta de no tener ingresos, a punta de tener que seguir cumpliendo compromisos con los trabajadores, los proveedores, los acreedores. Esas empresas probablemente hoy día estén en situación de insolvencia, y dado los cambios en la demanda, en los hábitos de consumo, etcétera, quizá no sean viables en el futuro. Dicho de otro modo, va a haber mucho cambio estructural en la economía chilena. Ese cambio estructural es sano en la medida que responda a cambios reales en el mercado,
Pero no nos engañemos, esas transiciones que a la larga generan empleo, pero que en el corto plazo destruyen empleo, rara vez son fáciles e indoloras. Además, hay que decirlo, Chile vive un momento de gran incertidumbre política, que no comenzó con la pandemia, venía ya antes, y por lo tanto nadie puede sorprenderse si la suma de incertidumbre, crisis internacional, crisis nacional y pandemia haga que la inversión ande muy lenta. Y creo que es difícil imaginarse un escenario en el cual durante el año 2020 o 2021 la inversión se recupera. Además, y este es el último punto, este es un episodio de crisis del cual vamos a salir muy endeudados. El Estado va a salir más endeudado, pero eso es manejable porque los niveles iniciales de deuda pública eran razonables, dada una política prudente de deuda pública, de gasto, de superávit, que ya tiene desde el año 2000 por lo menos, y probablemente antes también. Y además, el sector privado evidentemente va a salir endeudado de esta crisis. Y una cosa que sabemos de todo tipo de crisis financieras anteriores es que cuando hay mucha deuda se invierte menos, la gente está más asustada, las empresas son más cautelosas. Finalmente, un punto que es importante tomar en cuenta es que el shock de destrucción de empleo, que ha dejado ya varios millones de personas en Chile hoy día sin empleo, y esas cifras, lo temo, pero tengo bastante certeza, se van a empeorar más aún en el curso de este año. Bueno, ese shock viene al mismo tiempo en que la robotización, la automatización está campeando en todo el planeta, y por lo tanto vamos a tener la suma de dos fuentes de destrucción de empleos. Y eso va a ser más importante que nunca, la creación de nuevas fuentes de empleo. Y ese es un asunto absolutamente capital cuando hablamos de desarrollo productivo y de nuevas políticas de desarrollo productivo. Además, no nos engañemos, Chile tiene un problema de crecimiento económico de largo plazo, que no comenzó con el estallido social, no comenzó con la pandemia, pero que ya tiene más o menos una década, incluso un poco más. Si nos remontamos al año 2005, 2006, 2007, aproximadamente 15 años atrás, un poco menos, cuando los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda todos los años se reunían, su consenso era que el crecimiento tendencial de la economía chilena rondaba el 5%. Algunos años era levemente más, otros años era levemente menos, eso cayó un poco con la gran recesión del 2008 y 2009, se recuperó levemente el 2010, pero andábamos entre el 4,5% y el 5%. Hoy ese crecimiento tendencial, estimado por distintos expertos, por los comités del Ministerio de Hacienda, por el Banco Central, ronda el 2 o 2,5%. Es decir, en una década, un poco más, en Chile nos la arreglamos para reducir el crecimiento de largo plazo a la mitad, más o menos de 5 a 2,5%. Dicho de otro modo, buena parte del crecimiento que tuvimos en décadas pasadas fue un crecimiento fruto de ciertos factores que eran más transitorios que permanentes. Y uno de esos factores, evidentemente, fue el superciclo de los commodities. Pero desde que ese superciclo terminó aproximadamente 5 años atrás, ni Chile, ni Perú, ni Colombia, ni ninguno de los países con buenas políticas económicas de América Latina ha logrado retomar una senda sostenida de crecimiento. De hecho, en todos esos países, para qué decir en Argentina o en Venezuela, el crecimiento tendencial es mucho más lento. Por lo tanto, tenemos un problema cíclico de crisis debida al COVID, tenemos también un problema de crecimiento estructural. Los dos problemas se suman y eso va a hacer que evidentemente la pospandemia, la recuperación, sea especialmente difícil, o para decirlo en positivo, que los desafíos vinculados a esa recuperación van a ser especialmente exigentes. Lo que me lleva a la primera conclusión que quiero dejar con ustedes. En la pospandemia, Chile va a necesitar una política explícita de crecimiento económico. Gobierne quien gobierne, con las políticas actuales, con el enfoque actual, con el clima político actual, el crecimiento no va a regresar. Y en especial, no basta con cualquier política de crecimiento económico, me parece a mí que necesitamos una política explícita de desarrollo productivo, cuyo foco sea diversificar la economía y en especial diversificar
las exportaciones. Si uno mira alrededor del mundo, los países que han dado saltos en el crecimiento y en el bienestar son países que diversificaron fuertemente su matriz productiva. Pensemos en Irlanda, en Europa, un país que hace una generación era de los más pobres de Europa, hoy día es de los más ricos de Europa. Una generación atrás, Irlanda era un país básicamente agrícola, producía leche, producía lana, producía carne. Hoy día es un país dedicado a la computación, dedicado a la farmacéutica, dedicado a la biotecnología, es otro país. Lo mismo es cierto de Singapur, lo mismo es cierto de Taiwán o de Corea, lo mismo es cierto de los países escandinavos, en fin, para qué decir Israel, los países que han dado saltos en ingreso per cápita son países que han diversificado su economía y en especial sus exportaciones. Entonces, quiero hincarle el diente un poco más a esto. Quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los beneficios de diversificar? Quiero ahondar en este punto porque es muy clave. Y segundo, ¿por qué se necesita una política económica explícita? ¿Por qué no ocurre esto por arte de magia? ¿Por qué no ocurre como fruto de la mano invisible del mercado? Y lo quiero decir desde ya, esto no ocurre automáticamente. Hay que hacerlo, hay que planificarlo, hay que organizarlo. Por eso me gusta hablar de una política deliberada de desarrollo productivo. Pero volvamos a los argumentos a favor de la diversificación. Mencioné uno ya, las economías más diversificadas crecen más. Lo dije de modo anecdótico, aludiendo a Israel, a Irlanda, a Singapur, pero hay maneras más sistemáticas de estudiar esto. Hay un índice de complejidad económica que se prepara, se calcula en la Universidad de Harvard, en la Escuela Kennedy, donde yo fui profesor muchos años, y el líder de ese proyecto es un gran amigo mío, un gran amigo de Chile, Ricardo Hausmann, exministro venezolano. Ese índice tiene 12 lecciones para Chile. Primero, somos un país muy poco diversificado. Los países más ricos suelen ser más diversificados. Nosotros somos un país de ingresos medios, medios altos. Para ese nivel de ingresos somos inusualmente poco diversificados. Esa es la primera cosa que nos debe preocupar. La segunda cosa que nos debe preocupar es que Hausmann ha demostrado que, obviamente tomando otros factores y dejándolos constantes, la diversificación es un buen predictor del crecimiento futuro. Los países que son más diversificados hoy, manteniendo el resto de los factores constantes, van a crecer más hacia adelante. Desde este punto de vista, hay que preocuparse, porque Chile es un país, lo dije ya, inusualmente concentrado en su estructura económica para nuestro nivel de ingresos, y eso sugiere que nuestras perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo no son muy buenas. Y para decirlo de modo más intuitivo, ¿por qué es importante diversificar? Porque, bueno, hay una de las pocas cosas que los economistas podemos afirmar con cierta confianza, es que hay retornos decrecientes a escala, perdón la jerga de economista. Dicho de otro modo, uno se puede volver, en la medida que una empresa, un sector, una industria se desarrolla, puede ser uno más eficiente, pero a medida que uno le pone capital y talento y trabajo, el margen en el cual uno puede incrementar esa eficiencia, esa productividad, va cayendo. En Chile hace 30 años éramos relativamente ineficientes en la fruticultura, nos volvimos mucho más eficientes, pero el margen para volverse más eficientes aún en el futuro va decayendo en la medida que una industria se desarrolla. Y por lo tanto, la manera de retomar tasas altas de crecimiento de la productividad es tomar algunos recursos y ponerlos en otros sectores en los cuales uno pueda volverse más productivo. Ese es el desafío de Chile. Ahora, la productividad no es el único argumento a favor de la diversificación. Me parece a mí que hay al menos tres más. El segundo tiene que ver con la volatilidad. Esta crisis nos ha recordado algo que en Chile sabemos muy bien, que la economía internacional es volátil, que estamos sujetos a todo tipo de shocks, que las buenas políticas fiscales, que la apertura a las finanzas internacionales, que un buen credit rating por parte del país, el gobierno, las empresas, ayuda a mitigar estos shocks, pero no los elimina totalmente. La diversificación financiera ayuda, pero no es la solución total. También ayuda mucho tener
lo que los economistas llaman diversificación real. De modo que si un sector cae, bueno, los otros sectores se recuperen. Es lo que estamos viendo hoy día en Chile, por ejemplo, el sector turismo, el sector servicios, el sector transporte está sufriendo los embates del shock, pero afortunadamente tenemos la minería, que ha sido menos afectada por el COVID, el precio del cobre empieza a recuperarse y esa diversificación nos ayuda a sobrevivir. Si fuésemos un país enteramente invertido en servicios y no tuviésemos la minería o la fruta, otro gallo nos estaría cantando hoy. Un argumento adicional, a mi entender, que no es económico, sino que ya es más social, aunque con elementos económicos importantes, es que la gran demanda, la gran necesidad a mediano plazo va a ser la creación de buenos puestos de trabajo para personas con calificaciones limitadas, para los trabajadores menos calificados. ¿Por qué lo digo? Bueno, de partida, porque un buen trabajo con un buen sueldo es el boleto a la clase media, es el boleto que le permite a una familia progresar, educar a sus hijos, vivir con más tranquilidad y con más dignidad, pero además, porque precisamente fruto de la automatización, los robots, el cambio tecnológico, hay muchos trabajos que hoy son de clase media, que puede ser el cajero en un supermercado, el cajero en un banco, o el conductor de un camión o de un bus. No es imposible, no es aventurado pensar que muchos de esos cargos en 5 u 8 años más sencillamente no van a existir. Y por lo tanto, la creación de nuevos puestos de trabajo es absolutamente imperativo. Y hay sectores de mucha productividad como el cobre, donde producimos mucho con poca gente. Necesitamos desarrollar sectores en que haya una demanda creciente por mano de obra calificada y no calificada, con buenos trabajos estables, con derechos. Y eso hoy día sencillamente no está ocurriendo. Y finalmente, pensemos en los problemas de calidad de vida en nuestras ciudades, pensemos en el tremendo impacto del estallido social de octubre pasado. Creo que es bien evidente que tenemos un problema de desarrollo urbano. Tenemos bolsones de pobreza, personas que han quedado viviendo en barrios con malos servicios, desconectados de las fuentes de empleo, y eso genera frustración, genera enojo y tiene todo tipo de consecuencias negativas para esas personas, para esa familia, también para la economía y para el país. Dicho de otro modo, nuestra estrategia de crecimiento de los últimos 25 años ha consistido en llevar a las personas donde estaban los trabajos. Una persona que vive en el sur de Santiago puede andar 2 horas en micro para llegar a trabajar a un mall en la Dehesa o en Vitacura. Creo que ha llegado la hora de invertir esa lógica. Hay que llevar los trabajos a donde viven las personas. Y eso significa que necesitamos crear otras actividades industriales o de servicios cuya localización geográfica pueda ser no solamente en los barrios acomodados de un puñado de ciudades en Chile, sino que allí donde vive la mayoría de la población. Esto es importante por razones de justicia social, de calidad de vida, de protección del medio ambiente y de paz social. Me parece que es absolutamente imperativo hacerlo. Ahora, si los he convencido de que necesitamos diversificar la economía, alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué si esto pasa solo? Si esto es un producto natural del crecimiento, tenemos recursos naturales y nos vamos a desarrollar naturalmente, añadiendo los valores a esos recursos naturales. ¿Por qué diablos necesitamos una política deliberada? Y aquí quiero argumentar con bastante convicción de que sí necesitamos una política porque esto no ocurre solo. Y es importante, creo yo, despejar ciertos mitos. Primero, no somos un país tan rico en recursos naturales y por lo tanto no podemos vivir a la cochihuahua de los recursos naturales para siempre. Si uno mira las exportaciones de recursos naturales per cápita, los países realmente ricos del mundo, pienso en Canadá, en Australia o Noruega, son infinitamente más ricos que nosotros. Pero además, y esto también es importante decirlo, porque esa frase que todos hemos pronunciado tantas veces de que vamos a añadirle valor a nuestras exportaciones, es algo que se dice mucho, pero la verdad es que ocurre relativamente poco. Eh, yo entré a trabajar en el Ministerio de Hacienda cuando Alejandro Foxley era ministro de Hacienda el año 1990. No recuerdo el número de presentaciones y discursos que me tocó preparar en que decíamos le vamos a añadir valor a nuestras exportaciones. Creo que todo ministro de Hacienda, todo ministro de Economía,
todo manda más de la Corfo lo ha dicho en los últimos 30 años, está bien que se diga, pero convengamos, ha ocurrido relativamente poco. De hecho, en algunos sectores, por ejemplo, en la elaboración del cobre, hemos retrocedido. Hay empresas grandes que en Chile elaboraban tuberías de cobre, alambres de cobre, en fin, que hoy día sencillamente desaparecieron, no están produciendo en Chile, ya sea porque la energía es muy cara, porque el transporte es caro o por otras razones. También es importante entender que uno puede ser muy productivo en un rubro sin producir el recurso natural asociado. A mí me encanta el ejemplo de que el rey del mundo en el café no es Colombia, es Italia. Todos hablamos de un espresso, palabra italiana, de un cappuccino, palabra italiana, de un macchiato, palabra italiana, a pesar de que Italia no tiene 2 metros cuadrados de plantaciones de café. ¿Por qué? Porque le pusieron productividad, creatividad, ingenio a un producto que ellos importan. Raya para la suma, el tener recursos naturales no garantiza que uno se va a desarrollar sobre la base de ellos, y además uno puede desarrollarse sin tenerlos, como el ejemplo de Italia y muchos otros confirman. Además, y esto es bien sabido de los economistas, pero no siempre se dice, hay una serie de fallas de mercado, fallas de coordinación, dificultades para patentar innovaciones y otros que hacen que en general el crecimiento económico no tenga un componente de innovación, de diversificación óptimo al nivel que se requiere. A mí el ejemplo que siempre me gusta dar es que los privados dicen, bueno, en Chile no tenemos más desarrollo turístico porque el gobierno no hace más puentes, no hace más carreteras en la Patagonia. Pero el gobierno dice, ¿para qué voy a hacer carreteras y puentes en la Patagonia si los privados no invierten más en hotelería? Ese mismo ejemplo lo podría uno dar en muchas otras dimensiones en las cuales lo que un sector necesita, y puede ser en la industria, puede ser en los servicios, es precisamente bienes públicos específicos. Uno no puede exportar carne a la Unión Europea, ni puede importar medicinas, remedios a Europa o a Estados Unidos sin tener mecanismos de certificación, mecanismos de provisión de calidad, mecanismos de laboratorios de testeo, una serie de talentos específicos por parte de las personas que las políticas públicas tienen que proveer. Y por lo tanto, hay una coordinación indispensable entre el sector público y el sector privado. Es además muy importante entender que la innovación y la diversificación requiere ideas, requiere creatividad, y muchas veces quienes tienen las ideas no tienen la plata y quienes tienen la plata no tienen las ideas. Esto se resuelve cuando hay un mercado de capitales que funciona bien, de modo que una persona que tiene una idea la pueda llevar a la práctica porque se la van a financiar, le van a financiar su proyecto, pero sabemos que eso no siempre es así y que por lo tanto hay muchas ideas que se quedan en ideas, no pasan a ser realidades precisamente porque el mercado financiero no las financia como se debería. En resumen, por problemas de coordinación, por problemas de brechas entre los retornos privados y sociales, por imperfecciones en el mercado de capitales, por la ausencia de ciertos bienes públicos que solo el gobierno puede proveer, por todas las anteriores, la diversificación productiva y en especial la diversificación exportadora no ocurre automáticamente, hay que hacerla ocurrir. Y eso requiere una política explícita, activa de parte del gobierno. Algunos dirán, sí, pero esta película ya la vimos, esto se intentó en la década de los 60, de los 70, fracasó. Esa argumentación a mí me parece falaz. Cuando hablamos de políticas de desarrollo productivo, hoy nadie, y ciertamente no yo, estamos hablando de volver a la década de los 60. En esa década se hablaba básicamente de producir para el mercado interno, yo argumento hoy que hay que producir para el mercado externo. En esa época no había disciplina de mercado, hoy día me parece que sí debería haberla. En esa época se enfatizaba subsidios, el crédito barato, hoy día estamos hablando de algo muy distinto, por ejemplo, de entregar bienes públicos complementarios, infraestructura, capital humano. Y por lo tanto hay una larga lista de diferencias que marcan un antes y un después, una brecha muy grande entre lo que se hizo entonces y lo que hoy día en países como Israel o como Finlandia o como Singapur o como Irlanda se está haciendo hoy en términos prácticos para generar nuevos sectores, para penetrar nuevos mercados y para asegurar que esas ideas
no queden solamente en ideas, pasen también a ser productos, sectores, empresas, empleo. No tengo el tiempo para entrar en detalle del tipo de política que me parece indispensable, pero déjenme tirar un par de ideas. Creo que hay un tema de masas críticas muy importante, y esas masas críticas, el tamaño del mercado necesario para que sea viable producir, se pueden alcanzar mediante una política pública. Por ejemplo, cuando el gobierno activamente genera mercados vía acuerdos comerciales, o cuando el gobierno, esto lo hemos conversado con los amigos de ACIMED, usa su poder de compra vía las compras públicas del Estado, vía las grandes empresas del Estado como Codelco, para garantizarle niveles de demanda a ciertos sectores locales. Me parece muy importante además emprender un esfuerzo duradero y coordinado para integrar a Chile a las grandes cadenas de valor. Hoy día el crecimiento exportador de los países en desarrollo no consiste en hacer productos terminados, consiste en hacer insumos para productos que se ensamblan en el país ancla de una cadena de valor. Hoy día en el mundo hay 3 cadenas de valor, hay una asiática centrada en China, hay una europea centrada en Alemania y hay una norteamericana centrada en los Estados Unidos. Si ustedes toman su iPhone, van a ver que dice diseñado en California, ensamblado en China. Pero de esos productos que se diseñaron en California y se ensamblan en China, vienen de 25 países distintos, incluyendo Vietnam, Taiwán, Corea, Indonesia, las Filipinas, Malasia y varios otros. No hay algo análogo y comparable en América Latina, pero no hay razón alguna, por ejemplo, por la cual Chile no podría integrarse mucho más a la cadena de valor de América del Norte, dado que tenemos acuerdos comerciales vigentes para entrar al mercado canadiense, el mercado estadounidense y el mercado mexicano. Me parece que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande de coordinación público-privado para que el gobierno tenga claro cuáles son los insumos que el sector privado necesita. Di el ejemplo de la carne, di el ejemplo de las vacunas. Hay muchos otros en los cuales lo que el gobierno tiene que hacer es proveer un insumo que puede ser un tipo de capital humano, un tipo de entrenamiento, un talento que se puede generar en la educación técnico-profesional, pero que debe estar en los currículums. Mira, hay mucho que se puede hacer. Y finalmente creo que tenemos que recrear un ambiente en el cual el sector privado y el sector público se puedan coordinar. Y hay que dejar muy claro que esto se puede hacer sin que sea interpretado como un ejercicio de lobby. Y me parece que una buena práctica en general, alguna vez lo dije y no todo el mundo le gusta, pero lo voy a repetir, creo que el debate o la coordinación tiene que ser en torno a los bienes públicos que el gobierno debe proveer, no respecto a las regulaciones que el gobierno debe poner en práctica, ni menos acerca de los impuestos que el gobierno va a aplicar. Es decir, cuando los privados se sientan con el gobierno a pedir que le bajen los impuestos o que le alivianen la regulación, esa es la conversación equivocada. Cuando los privados se sientan con el gobierno y dicen, mire, yo tengo tal producto que quiero poner en tal mercado, pero para eso necesito que el gobierno me ayude a encontrar trabajadores con tal calificación o que certifique la calidad en tal laboratorio. Esa es la conversación moderna, esa es la conversación que nos va a dar una economía más diversificada y una economía más productiva con manufacturas y servicios de alto valor agregado. Finalmente, creo que hay que hacer una breve reflexión acerca de por qué nos ha costado tanto esto. Y aquí hay factores políticos. Primero, es difícil generar atención cuando uno habla de políticas de desarrollo productivo, porque no generan fricción. Y todos sabemos que en la vida pública los temas que generan pelea, que generan fricción, que generan desacuerdos son los que están en los titulares de los diarios, los que reciben tweets y retweets, como las políticas de desarrollo productivo no generan fricción, suelen no desarrollar atención y por lo tanto suelen no ser prioritarias de los gobiernos que inevitablemente quieren controlar y figurar en los niveles más altos de la atención ciudadana y de la agenda pública. Creo que también hay prejuicios políticos. A la derecha, al mundo más conservador, más tradicional, más libre mercadista, si ustedes quieren, históricamente no le han gustado las políticas de desarrollo productivo porque implican un papel activista para el Estado, y hay un mundo conservador al que un Estado activo no le gusta. Pero del mismo modo, como estas políticas de desarrollo productivo implican una coordinación
entre el sector público y el privado, e implican darle al sector privado un papel importante en el desarrollo nacional, hay una cierta izquierda que desconfía de la empresa privada, que desconfía del mercado, a las que tampoco les gustan las políticas de desarrollo productivo porque equivalen, así lo dicen, a legitimar al empresariado, cosa que ellos no están dispuestos a hacer. Y por lo tanto, creo que históricamente en Chile este tipo de políticas no han tenido toda la atención que se merecen o han sido objeto de ciertos bloqueos, de ciertos vetos, de cierta indiferencia, al fin, por fuerzas políticas que no le han dado al tema la atención que merece. Creo que además necesitamos al interior del Estado un abanderado, un champion, como dicen en Estados Unidos, en Inglaterra, del tema. En alguna medida el ministro de Economía lo es, pero el ministro de Economía también tiene 25 otros temas en su cartera, muchas prioridades. Por eso me ha gustado a mí siempre la idea de generar por ley un consejo de innovación tipo Banco Central, que tenga un horizonte de más largo plazo, donde los mandamases o los encargados, los investigadores, no estén cambiando de acuerdo al ciclo político, y donde además se pueden correr riesgos, porque cuando un gobierno hace una apuesta y esa apuesta anda bien, nadie aplaude. Cuando un gobierno hace una apuesta y esa apuesta anda mal, al ministro o subsecretario respectivo lo llaman al Congreso, lo interpelan y en general lo pasa muy mal. Y por lo tanto necesitamos personas que en el interés de Chile estén dispuestos a hacer apuestas de largo plazo sin estar sujetos a los altibajos del ciclo político, y para eso necesitamos mejores instituciones. Y también creo yo que necesitamos una mejor política, porque a fin de cuentas estamos hablando de actividades que requieren coordinación y requieren confianza. Y seamos francos, ni la coordinación, ni la colaboración, ni la confianza son especialmente abundantes en el Chile de hoy. Ahora, esa es la mala noticia. La buena noticia, o el cambio, si ustedes quieren, que a mí me parece lo central que hay que recordar, y con esta idea voy a terminar. Puede que en el pasado, cuando teníamos un boom del cobre y un boom de los commodities, cuando teníamos muchos proyectos nuevos, cuando éramos un país de ingresos medios, bajos o bajos, alguien podría haber pensado que la política de desarrollo productivo era un lujo. Se podía postergar, se podía hacer más adelante. Si es que hoy, post pandemia, post fin del periodo del superciclo de los commodities, en circunstancias en que el mundo crece más lento, en que hay más incertidumbre política nacional e internacional, y en que nuestra tendencia de crecimiento económico ha decaído abrupta y dolorosamente, a mí me parece que una política de desarrollo productivo no es un lujo, no es algo que uno puede hacer si es que le alcanza el tiempo, es una necesidad imperiosa. Y precisamente lo que necesitamos para que esa necesidad se transforme en políticas duraderas son instituciones que trabajen para la diversificación y la pro-innovación. Y los dejo con una idea o con una aspiración optimista. Chile está a punto de entrar en un periodo de mucha innovación constitucional e institucional. Quizás sea este un buen momento para crear esas instituciones que tengan la mirada en el largo plazo y que no se aparten de algo que me parece central: diversificar la economía chilena para que así generemos buenos empleos estables y de calidad que ayuden a vivir mejor a las familias de Chile. Muchas gracias.